Esa creencia de que hay que ser ejecutivo para tener éxito en la vida o para dejar una huella, de repente se me desmoronó. Y yo me pregunté, si yo mañana me muero, ¿qué huella dejo, no? Me diagnosticaron fibromialgia por la mala gestión emocional, unido al duelo de mi madre, que también lo hice fatal, y pasé unos años complicados a nivel salud. Si no vamos más allá, si no sabemos cómo entrenar el cerebro, nuestro cerebro es como las abdominales, se entrena. Si no sabes llegar ahí de manera práctica, por mucho que tengas ganas, tus ganas no sirven de nada si no las conviertes en algo que hacer. Entonces, a mí me costó un tiempo ir Ya. encontrando esas herramientas que de verdad me funcionaran. Muchas veces hacemos para ser alguien y nos olvidamos de que simplemente por haber nacido ya somos alguien importante y no necesitamos ponernos esas etiquetas. El cambio no se trabaja desde la razón o la lógica, muchas veces pensamos que sí, pero si fuera así, el que quiere ir al gimnasio solo tendría que decidir que va para ir, por ejemplo, ¿no? Imagínate personas, por ejemplo, que están en relaciones tóxicas de pareja o de amistad y que son incapaces de cortar con esas relaciones que les están haciendo polvo. Entonces, cuando tú no haces algo es porque hay una emoción detrás. Bienvenidas a un nuevo episodio de Voces del Cambio, el podcast con Ruth Villan. El día de hoy nos acompaña una gran referente, de hecho, en el mundo de la neurociencia. Hoy hablamos con Isabel Trueba. Ella es neurocoach, conferenciante y autora del libro de Junkies Emocionales. Hoy conoceremos su historia y cómo el cáncer y una barra de labios cambiaron su vida. Para ella, el éxito es el equilibrio entre la mente y el corazón. Lo hemos visto en diferentes procesos y sobre todo también en diferentes escenarios. También en televisión, con directivos, en conferencias y múltiples escenarios con grandes referentes. Muy buenas tardes y bienvenida a nuestro podcast Voces del Cambio, Isabel. Hola Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí contigo y con todos. Genial. Pues como nos conocerás un poquito, si has visto nuestro podcast, es un podcast específicamente dirigido a mujeres. Ya sabes que el sector mujeres es un sector muy amplio y nosotras como mujeres pues tenemos tanto que aprender, ¿no? Para poder desarrollarnos y creo que tú eres una de las piezas importantes en el desarrollo humano. Así que cuéntanos un poco de la mano personalmente de tu voz, quién es Isabel Trueba, qué hace y por qué lo hace. Isabel Trueba en realidad es una mujer como cualquiera de las que nos van a escuchar, ¿no? En el fondo somos todas, yo creo que todas somos muy, muy parecidas. Una mujer que durante muchos años de su vida estuvo autoengañándose, dejándose llevar por, bueno, pues por unas creencias en este caso y persiguiendo un tipo de vida que en realidad no iban conmigo. Y hasta que me di cuenta de ello, gracias a Dios, y pude, sí que ahí tuve la suerte, yo creo, ¿no? De tener la fuerza de voluntad de hacer ese cambio, de gestionar un cambio en mi vida que empezó por un cambio profesional. Y bueno, yo hoy a lo que me dedico es ayudar a personas a comprender cómo funcionan los patrones mentales, como tú dices, todas esas creencias que a veces nos llevan a gestionar nuestra vida emocional, a tomar decisiones que quizás no son las correctas o las que nos van a llevar a tener los resultados que nosotros queremos tener y conocer esos patrones para luego poder modificarlos, ¿no? Sobre todo a través, como decías tú, de la neurociencia aplicada a la inteligencia emocional en este caso. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de una palabra muy amplia y que tiene un significado muy profundo. ¿Cómo tú conceptualizas la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad, si te doy una respuesta más teórica, ¿no? Más de diccionario, es la capacidad de saber primero detectar qué es lo que siento, saber por qué estoy sintiendo eso, ser capaz de expresarlo y luego ser capaz de gestionar y de autocontrolar, ¿no? O de gestionar de una manera equilibrada esas emociones. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas aprendemos, porque digamos que nuestro cerebro, a mí siempre me gusta contar que tenemos como dos personajes que viven en nuestro cerebro, ¿no? El cerebro más primitivo, el reptiliano, yo lo llamo el lobo, que es el que quiere sobrevivir, y luego el cerebro, el humano, el racional, el que quiere ser feliz, el que persigue un propósito. Y esos dos cerebros están siempre jugando con el emocional para salirse con la suya. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es la mejor manera de lidiar con esas emociones, porque si no, nos dejamos llevar por el lobo, que nos lleva por un camino
que muchas veces es el equivocado y es cuando entonces pues sufrimos más de manera inútil. Inútil me refiero a que sufrimos por cosas que podríamos evitar. Tomamos malas decisiones, como te decía también antes, nos da problemas a la hora de relacionarnos con los demás y en el fondo pues es cuestión de tener una vida más eficaz y más feliz a través de ese manejo correcto de las emociones, que no siempre sabemos hacerlo porque nadie nos enseña. Considero que en este momento, bueno, por una parte tenemos una evolución que es muy asertiva, de alguna manera, ¿no? Tenemos un nivel de conciencia más avanzado con el mundo del desarrollo personal, pero sí que es cierto que falta por trabajar muchísimo. Cuéntanos un poco tu historia, Isabel. Mira, yo nací, bueno, yo tengo una familia, la verdad es que tuve una infancia bastante buena, unos padres maravillosos, tuve esa fortuna y soy la única niña y tengo tres hermanos chicos, ¿no? Tres hermanos varones. Entonces, en mi casa, tanto mi padre como mis hermanos siempre han sido, primero fue mi padre, pero luego él lo inculcó, pues muy ejecutivos, perfil ejecutivo, de banca, ¿no? Ese perfil de lo que viene siendo el ejecutivo del maletín clásico. Y mi madre era ama de casa y era la parte más emocional en este caso. ¿Qué pasa? Que yo en ese mundo, como decía al principio, bueno, yo quería honrar, ser parte, o sea, ser como mis hermanos. Yo pensaba que el éxito en la vida era tener ser esa ejecutiva en este caso, a nivel profesional. Y entonces, pues dirigí mi vida para eso, ¿no? Estudié mucho siempre para sacar buenas notas, estudié un máster, hablé otros idiomas, estudié en Estados Unidos. O sea, preparé mucho mi currículum para ser una gran ejecutiva. Entonces entré en el mundo de la empresa y durante 17 años estuve trabajando en eso. Todo esto unido a una hiperexigencia, una autoexigencia enorme. Yo me puse esa capa de superwoman, de supermujer, de poder con todo. Es cierto que los primeros años, cuando eres joven, pues está genial porque viajas, haces muchas cosas y aprendes. Pero luego, claro, mi vida fue cambiando, me casé, tuve tres niños y tenía un trabajo muy exigente, porque yo trabajaba con Asia, Europa y América. Viajaba muchísimo y esa hiperexigencia, al final, yo quería estar en todo y uno no puede estar en todo. Eso es imposible. Entonces yo dediqué toda mi energía al trabajo y a ser una ejecutiva durante muchísimos años, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo eso yo lo vivía con emociones como la ansiedad, el estrés, nunca tenía tiempo para cuidarme, pasaba menos tiempo del que me gustaría con mis niños en este caso. Entonces todo eso se iba acumulando, esa mochila emocional, pero yo no lo quería ver. Yo cuento siempre que yo siempre pensé que yo era esa supermujer que podía con todo, entonces ignoraba todas esas emociones. Como la vida, yo siempre pienso que te va dando toques de atención y si no le haces caso, esos toques cada vez son más fuertes, ¿no? Hasta que te pega bofetones a ver si espabilas y si te das cuenta. Entonces, en mi caso fue la enfermedad de mi madre falleció de cáncer y ahí se me derrumbaron muchas creencias, porque como te decía, mi madre había sido ama de casa y dejó una huella en las personas impresionante. Entonces, esa creencia de que hay que ser ejecutivo para tener éxito en la vida o para dejar una huella, de repente se me desmoronó. Y yo me pregunté, si yo mañana me muero, ¿qué huella dejo, ¿no? En la gente que está a mi alrededor. Y la verdad es que no me gustó mucho la contestación. Para mis niños yo era una madre prácticamente ausente y eso no iba con mis valores. No es que yo esté en contra, por supuesto, de ser una ejecutiva, sino que en mi caso mis prioridades no estaban en orden. Y ahí fue cuando tomé la decisión de empezar a cambiar. Todo esto además me había provocado unos problemas de salud importantes, me diagnosticaron fibromialgia por la mala gestión emocional, unido al duelo de mi madre, que también lo hice fatal porque no sabía hacerlo, y pasé unos años complicados a nivel salud. Entonces yo recuerdo que el médico me dijo, mira, esto es psicosomático y no se cura. Y yo pensé, psicosomático es que me lo he provocado yo, entonces si no, ¿por qué no me lo puedo curar yo? Y ahí empezó todo mi descubrimiento sobre la inteligencia emocional, la neurociencia, el funcionamiento del cerebro, y empecé a aplicarme todo lo que yo iba aprendiendo durante un montón de años para al principio curarme. O sea, mi intención era un poco egoísta al principio. Y lo que pasa es que me enamoré del poder de nuestra mente, me enamoré del poder que tenemos todos los seres humanos de cambiar esa realidad y de convertirnos en personas
serenas y mucho más eficaces y sobre todo tomar decisiones con equilibrio, ¿no? Entre esa mente y ese corazón y en función de nuestros valores. Así que tomé la decisión de dedicarme a ello y por eso estoy aquí, porque luego al final, como te digo, yo acabé curándome totalmente y mi pasión ahora es todo lo que yo aprendí durante esos años. Yo tengo una metodología que combina esa práctica con esa teoría para ayudar a las personas a que puedan hacer ese proceso. Maravilloso, vamos. Bueno, lo cuentas de una forma muy sintetizada, pero hay mucha historia detrás de cada ello, de cada ese proceso. Es que tampoco me puedo enrollar aquí 3 horas, porque Lo sé, lo sé. Cuando hablas en una descripción dentro de tu historia, comentas, ¿no? Cómo en un cáncer y una barra de labios cambiaron mi vida. Cuando especificas esta frase, ¿qué quieres decir? en este caso es porque cuando yo decidí cambiar mi trabajo, antes de dedicarme al neurocoaching, estuve trabajando en una empresa de cosmética. Entonces, cuando hablo del cáncer y la barra de labios, el cáncer fue el que padeció mi madre, que como os contaba fue lo que me hizo replantearme toda mi vida, mis valores, mis prioridades y decidí cambiar. Y la barra de labios fue esta empresa de cosmética que fue el intermedio entre lo que hacía antes y lo que hago ahora, porque fue la que me acercó a poder dar formaciones a personas y me acercó a este mundo, ¿no? Del coaching y de la formación y de ayudar a otras personas a desarrollarse. Vale, ahora lo entendemos. Sí, ahora lo entendemos. ¿Cómo sientes esa evolución? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Más o menos de unos años atrás. ¿Cuánto más o menos te involucras con el mundo de la formación y el coaching? Hace unos 10 años. Pues ya llevas bastante, ¿no? Bueno, bastante en el sentido de una década, ¿no? Sí, al principio, como te decía, más enfocado a mí, entonces, bueno, estuve muchísimo tiempo estudiando, leyendo, haciendo cursos, prueba y error, probando cosas, porque muchas veces también lo que ocurre con estos temas, yo no sé si así te pasa, Ruth, es que lees mucho, tienes mucha teoría, seguro que muchas personas nos escuchan y dicen, no, si yo la teoría de cómo tengo que gestionar la rabia, el estrés, la ansiedad o el miedo, me la sé, pero luego a la hora de la verdad no soy capaz de controlarlo. Y esa es la clave que tiene como te decía, ¿no? Nuestros programas cerebrales. Entonces, si no vamos más allá, si no sabemos cómo entrenar el cerebro, que en el fondo nuestro cerebro es como las abdominales, se entrena, y si no sabes llegar ahí de manera práctica, por mucho que tengas ganas, tus ganas no sirven de nada si no las conviertes en algo que hacer. Entonces, a mí me costó un tiempo ir Ya. encontrando esas herramientas que de verdad me funcionaran. Maravilloso. En cuanto nos contabas la historia o tu historia, comentabas una palabra muy importante que enumeras y que es muy común y principalmente en mujeres que yo creo que en cualquier fase, independientemente si estás en el mundo empresarial, ejecutivo, creo que a todas nos pasa, que somos superwomans. Esa palabra superwoman, ¿qué involucra para ti y en tu experiencia? Es la creencia de caca, en este caso diría yo, que podemos con todo, que puedes con todo y que debes de poder con todo, que al final estás aquí para ocuparte de todo el mundo, de tus hijos, de tu pareja, de tus padres, de tus amigos, de tus hermanos, de ser súper, como decía, ¿no? Ser buenísima en tu trabajo y, y te olvidas de tu esencia. Para mí, ser superwoman es entrar en la rueda del hacer, hacer, hacer y olvidarte del ser, ¿no? Muchas veces hacemos para ser alguien y nos olvidamos de que simplemente por haber nacido ya somos alguien importante y no necesitamos ponernos esas etiquetas y reconocer y tener la humildad de que somos humanas y que tenemos nuestros momentos y que no solo podemos, sino que debemos permitirnos no poder con todo. ¿Y cómo resuelves tú este tema? O vamos a profundizar un poco más. ¿Qué hay detrás de esa superwoman? ¿Qué creencia? En mi caso, cada persona, te digo, es diferente, porque las creencias no dejan de ser procesos, esos programas automáticos que generan nuestro cerebro de manera equivocada, son como si programáramos una ideología de que si yo consigo esto o si las cosas son así, yo tengo razón y entonces yo me comporto en función de eso que yo creo.
pienso, siento y actúo en función de eso. Y cada persona es diferente. Tenemos creencias diferentes, incluso esa misma autoexigencia, ¿no? O ser una superwoman puede venir de cosas distintas, ¿no? En mi caso, venía, como te digo, de una necesidad de ser aprobada en una familia muy de hombres, con hombres además de mucho carácter y con mucho peso a nivel profesional. Entonces yo creía que tenía que ser igual que ellos, en este caso. Entonces yo creo que una parte grande venía de ahí. Otra parte de ese perfeccionismo que yo tengo por genética, yo trabajo mucho con el eneagrama y mi personalidad genética me hace creer también que todo lo tengo que hacer bien para ser aprobada por los demás, en este caso, por ejemplo. Entonces, eso también me hacía proponerme ese disfraz, ¿no? de Superwoman. Entonces, para mí son los dos motivos más importantes en este caso, que fue esa necesidad de tener un hueco en este núcleo familiar y esa creencia de que tengo que ser perfecta y hacerlo todo bien y tener éxito para ser aceptada por el mundo y por los demás. ¿Y cómo has podido gestionar esto? Con trabajo, con trabajo, pero el proceso al final es el mismo para todo el mundo. Luego, como te digo, cada uno tenemos que profundizar un poco en nosotros. Pero para resumírtelo, la primera fase es ese autoconocimiento. Como decía antes, todos funcionamos con estos programas automáticos mentales, unos nos ayudan y otros no. Entonces, primero tienes que conocer cuáles son tus programas. Tú no puedes cambiar algo que no conoces. Entonces, toda esa primera parte de autoconocimiento, de poder llegar a esa conclusión de entender por qué eres así, ¿no? Que es fundamental, sin machacarte, sino desde el amor hacia ti. Y también trabajarlo desde el inconsciente. O sea, el cambio no se trabaja desde la razón o la lógica. Muchas veces pensamos que sí, pero si fuera así, el que quiere ir al gimnasio solo tendría que decidir que va para ir, por ejemplo, ¿no? Pero no es así. El cambio se gestiona desde la parte emocional y desde el inconsciente. Por eso tenemos que llegar a esa parte. Una vez que conocemos, nos ponemos un plan de acción, ¿vale? ¿Qué quiero conseguir yo? Con mis valores, con mis prioridades, con ese ser que soy, con todo lo que yo he descubierto, qué me quiero quitar, qué quiero reforzar, qué quiero adquirir de nuevo. Y con ese plan de acción, luego lo que tengo que hacer es la acción, como te decía antes, ¿no? Nadie construye una vida de buenas intenciones. Entonces, ahí es donde ya utilizamos herramientas concretas de entrenamiento cerebral que te ayudan a cambiar esos pilotos y que tú puedas sustituir uno que no te está ayudando por uno que sí, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate que eres una persona insegura y que a nivel profesional te cuesta conseguir lo que quieres por esa inseguridad, por miedos, te cuesta tomar decisiones. Entonces, ahí un objetivo podría ser, oye, pues yo voy a cambiar el miedo por la seguridad, voy a cambiar esa perspectiva, quizás ese diálogo que me machaco, las dudas, todo lo malo que pueda salir y yo voy a empezar a decirle a mi mente que también tengo cosas buenas, que también tengo herramientas que me pueden ayudar, y entonces vas cambiando esa historia que te cuentas y esa realidad para cambiar, por ejemplo, en este caso, como te decía, una inseguridad o un miedo en seguridad o en ilusión que te ayude a hacer lo que debes hacer para conseguir esos resultados. Entonces involucra una serie de acciones que al final nos pueden llevar a lo que buscamos, pero sí, como comentas, involucra muchísimo también la toma de acciones, ¿no? Más allá del simplemente entenderlo. Claro, es que si tú no haces, nada cambia, nada sucede. Y a nivel gestión emocional nos pasa lo mismo. A nivel mental nos pasa lo mismo. O sea, yo creo que todos los que nos van a escuchar, y a ti también te habrá pasado, y me ha pasado a mí 1000 veces, ¿cuántas veces te has planteado que te gustaría actuar de una manera distinta o haber tomado otra decisión o no enfadarte o, como te decía, en un momento dado tener más seguridad en ti mismo o hábitos? Hablamos simplemente de pequeños hábitos, como hacer deporte o comer sano o no gritar a mi hijo o no enfadarme tanto con mi pareja. Ya hablamos del día a día, cosas muy rutinarias. Ya no me refiero solo a decisiones muy importantes de tu vida, que también. Y nos gustaría actuar, ¿no? De una manera, tener unos hábitos y no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Cuántas veces nos pasa? Entonces ahí llega esa frustración de no debería de ser tan difícil. Si yo sé que esto es bueno para mí, que esto sería bueno para mí,
¿por qué no lo hago? ¿No? Imagínate personas, por ejemplo, que están en relaciones tóxicas de pareja o de amistad y que son incapaces de cortar con esas relaciones que les están haciendo polvo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estamos conectando con esa parte más emocional. Entonces, cuando tú no haces algo es porque hay una emoción detrás. O sea, date cuenta que todo lo que hacemos Ujú. lo hacemos impulsados por una emoción. Siempre. El 100% de lo que hacemos es consecuencia de lo que sentimos. Así funciona nuestra mente. Entonces, si tú no eres consciente de lo que pasa y esa emoción sigue ahí, por mucho que tú le metas muchas ganas a la lógica y a la razón de que las cosas sean distintas, si no haces algo distinto tú por cambiarlo, eso lo decía Einstein, los resultados no van a ser diferentes. Totalmente cierto. Isabel, cuéntanos un poco a nivel de experiencia, ¿cuáles son los obstáculos más constantes que tú ves en tus pacientes o en tus formaciones? Normalmente los obstáculos más comunes que tú ves. Hay uno importante que es ese miedo a conectar con uno mismo, Mm. ese miedo a mirarme dentro, a sacar cosas igual que no me apetece sacar de mí o de mi pasado. Eso lo veo mucho. Al principio no es fácil enfrentarte a esas cosas, porque claro, nuestro lobo del que hablaba antes, él quiere que seamos perfectos, pero es que no lo somos y no pasa nada, ¿eh? Es que no hace falta serlo, de verdad. Se vive mucho más relajado y mucho más feliz cuando uno se quiere imperfecto y eso es maravilloso. Entonces, esa parte a veces cuesta. Ahora, una vez que le coges el gusto, es maravillosa. Empiezas a tomarte con humor esas cositas que van saliendo, empiezas a comprenderlas, a tratarlas desde el cariño hacia ti y empiezas casi a reírte, ¿no? De ti mismo. El humor es una herramienta buenísima para detectar todas estas cosas desde que no sea desde el autocastigo, ¿no? O desde el látigo y desde el horror. Y luego, la segunda parte es la continuidad en la acción. El que tú, yo tengo bueno, creé el método Big Grow, que es una metodología que pasa por estos pasos de los que te he hablado, y a mí me gusta siempre hablar de que Big Grow es una filosofía de vida. O sea, no se trata de que tú hagas un curso o que hagas un proceso individual con alguien o conmigo durante 8 semanas, trabajes y luego te olvides. O sea, de lo que se trata es que tú aprendas cómo funciona esa guía de instrucciones para que tu cerebro, tu mente y tus emociones y tú cada vez funcionéis mejor. Entonces, claro, yo entrego las herramientas, pero luego cada uno es responsable de utilizarlas. Entonces, yo pongo mucho énfasis en eso y me gusta siempre luego que el plan de acción sea relativamente fácil para que lo hagamos de por vida, o sea, pero para que sea una filosofía de vida, ¿no? Al final, nuestro cerebro es como un Ferrari. Si yo te regalo un Ferrari y tú no has conducido un coche así, lo más seguro es que no puedas sacarle partido, ni siquiera quizás puedas avanzar ni 200 metros. Entonces, yo lo que hago es ayudarte a entrenarte como piloto para que tú le puedas sacar ese potencial al Ferrari y puedas salir y conducirlo todos los días y sacarle todo el partido, ¿no? Pero para eso hay que salir todos los días a conducir. Y esas son las dos partes para mí más que al principio pueden en un momento dado crear más dudas o tener más reticencias cuando empiezas un proceso así, pero como te digo, haciéndolo de la manera correcta, con la amabilidad y poquito a poco, al final los resultados hablan por sí mismos. Entonces, una vez que te enganchas, ya no hay quien te saque de ahí. La verdad que sí, porque ese es un proceso también que lleva bueno, muchas personas no tienen la información adecuada también y eso mucho tiene que ver, ¿no? Estos mismos síntomas, estos mismos problemas, en tu experiencia, ¿lo vives en el mundo ejecutivo, en el mundo empresarial? En Claro, todos los ámbitos, ¿es un común denominador esto de los claro, miembros? porque en el mundo empresarial hay personas detrás. Claro. Es verdad que quizás cuando estás en empresa, yo doy formaciones y conferencias en empresa, cuando estás en empresa abordas ejemplos de temas quizás más relacionados con tu vida profesional Ujú. y que ayuden a la empresa, ¿no? A crear un buen clima laboral, a crear personas más eficientes desde el estrés.
o desde la ansiedad, por ejemplo, tú no eres tan eficaz ni tan eficiente. Entonces, lo puedes enfocar a objetivos que vayan, a que ayuden a la empresa también, pero no tenemos que olvidar que las empresas somos personas. Y entonces, si tú no humanizas la empresa, es complicado, porque tener robots es imposible. Siempre vas a tener personas detrás con unos sentimientos, unas emociones, y cuanto más sanas estén emocionalmente ese equipo que tú tienes, mejor va a ser para todos. Y los programas, pues son los mismos, claro, te da igual. ¿Y tú ves alguna evolución en los CEOs de las empresas en cuanto a esto, a desarrollo emocional o Yo creo que se está empezando ya desde hace un tiempo a dar más importancia a estos temas, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo, cuando yo hablaba de gestión emocional en la empresa, había personas que me decían, las empresas no quieren gestión emocional. O sea, las empresas quieren dinero, ¿no? Quieren dar formación a sus empleados de skills distintos. Pero yo creo que eso sí que va cambiando. Es cierto que hay tipos y tipos de empresas, o sea, todavía hay empresas más bueno, que se puedan resistir más, pero yo tengo trabajo, entonces si yo tengo trabajo en la empresa es porque las empresas sí que se están empezando a mentalidad de que tienen que cuidar a su gente y, bueno, pero es que somos gente, es que las empresas son gente, es que al final es lo que te decía antes. Y yo creo que sí que vamos por buen camino también. Se puede seguir avanzando y hay empresas todavía que se resisten, te tengo que decir, pero yo creo que no vamos mal. eso es muy bueno escucharlo? Y en el mundo del emprendimiento, ¿cómo sientes el proceso? ¿Muy similar? Mira, en el mundo del emprendimiento, yo creo que las trabas que más nos encontramos son esas inseguridades, o sea, el miedo a la incertidumbre. La incertidumbre es malísima para el lobo. O sea, el lobo odia la incertidumbre. Pero claro, nadie tenemos una bola de cristal que sepa lo que va a pasar mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de 3 años. Entonces, la incertidumbre es mala para el emprendimiento porque te limita mucho, te evita tomar decisiones a veces valientes y yo creo que para emprender hay que ser valiente. No es tanto no tener miedo, sino que el miedo no te paralice y seguir avanzando a pesar de que tengas miedo, ¿no? Al final tener miedo es natural y normal. O sea, el que no tuviera miedo, pues estaría muerto directamente. Pero ser conscientes de qué cosas el miedo o esa inseguridad te puede estar paralizando y no te están ayudando a avanzar tan rápido como te gustaría. Y luego otro lastre, yo creo, importante a la hora de emprender es la frustración a ese supuesto fracaso. Y te digo fracaso entre comillas, porque para mí no me gusta a mí esa frase. Yo creo que el fracaso no existe, ¿no? Son experiencias de la vida que todas te aportan, algunas con resultados más acordes a lo que a ti te gustaría y otras menos, ¿no? Pero el fracaso, una vez escuché y me encantaba, el fracaso es lo que otros piensan que tienen que ser los resultados de lo que tú haces, ¿no? O sea, no. Entonces, muchas veces esa frustración, o sea, si no lo conseguimos a la primera o a la segunda, entonces ya nos creemos que no somos capaces, que esto no funciona, que esto no tiene futuro y tiramos la toalla quizás demasiado pronto por esa frustración o esa sensación de fracaso, que como yo digo, yo he metido la pata un montón de veces, pero un montón de veces, tomo decisiones y sigo tomando todavía decisiones en las que no estoy acertada porque estoy aprendiendo, sigo aprendiendo en este mundo de emprendedora y de todo he sacado al final un buen aprendizaje que me ha ayudado a no volver a meter la pata, ¿no? Y la siguiente decisión que he tomado, la he tomado mejor. Entonces, ningún niño aprende a andar a la primera, todos se caen, ¿no? Y nadie les dice, ay, te has caído, ya no puedes andar. ¿No? Imagínate un león que va a cazar en la selva y no caza a la primera, ¿no? Y que los animales no piensan, he fracasado, ya no vuelvo a cazar, no. Ellos lo intentan y siguen, y entonces esa mentalidad también, cultivar esa mentalidad es importante. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentas, porque la palabra fracaso realmente no es como tal, ¿no? Es experiencia, es aprendizaje y es un cúmulo de aprendizajes en concreto para poder gestionarnos y mejorar.
Lamentablemente no en todos los casos, la verdad que se da ese proceso porque es muy difícil para mucha gente cuando apertura o ingresa al mundo del emprendimiento y no entiende muchas veces que es un proceso que hay que gestionarlo y que depende muchísimo. Y mucha gente que depende solo del emprendimiento. Yo lo vivo en mi día a día, lo vivo en mi día a día y es muy difícil. Y esto cuando hablas de la gestión emocional, de la incertidumbre, es muy fuerte. ¿Cómo gestionas esto en tus pacientes, en tus clientes? Mira, la gestión, la incertidumbre, a ver, ya tengo que luego cada caso es un mundo y hay que trabajarlo, pero el pilar fundamental de la incertidumbre es que seas consciente que tienes que vivir el presente. Es que el pasado pasó, el pasado genera nostalgia, genera arrepentimiento, genera frustración, genera culpa, pero no genera, ¿no?, nada más. Y el futuro siempre va a generar incertidumbre porque no tenemos la certeza. Entonces, claro, nuestro cerebro quiere tener esa certeza, pero tienes que ser consciente de que estás buscando un imposible. Entonces, la única manera de luchar contra ese run run mental, contra esa basura mental que te está diciendo todo el rato todo lo horrible que puede pasar, todas las cosas tremendas que te pueden ocurrir, todos los errores, todos los problemas que puedes tener, al final es recordarle a tu mente constantemente cada día que tú tienes que trabajar para hoy. ¿Qué voy a hacer yo hoy? ¿Qué acciones concretas voy a hacer yo hoy para mi emprendimiento que me van a ayudar a pasar al siguiente nivel? Y ese es el foco que tenemos que tener. Cuando tú entrenas a tu cerebro a tener ese foco, te alejas de ese miedo, ¿no? De esos fantasmas. Eso es importante. Y luego, con la frustración, pues es muy parecido. Es también, o sea, lo que tenemos que hacer es entrenar el pensamiento objetivo. Hay que ser objetivos. No le podemos pedir a la vida que todo sea siempre súper maravilloso, que todo nos salga a la primera, que todo el mundo se comporte como yo quiero, que todo el mundo me diga que sí, vender a la primera todo lo que yo quiero vender, o sea, que nunca me duela nada, o sea, perdón, vamos a ser objetivos, la vida es como es y la vida te da cal y te da arena. Entonces, la aceptación es muy, muy importante trabajarla también. Wow, la aceptación. Eso es, sí, yo creo que eso es una palabra clave, una palabra muy, muy importante y que para muchas personas o para muchas empresarias les es difícil asumirlo a priori. Pero considero que el presente es parte importante también que debemos incluir en nuestro día a día. Isabel, algo que quisiera preguntarte y que es un común denominador también en el mundo del emprendimiento más que nada, porque el perfil de la comunidad es muy, muy emprendedor a empresaria, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti pasar de un punto A a un punto B en todo este proceso? Es decir, empezar y ahora ser una empresaria de éxito. ¿Qué ha supuesto todo ese proceso? Tocando el tema ahora mismo de la perseverancia y lo que es básicamente vivir la incertidumbre y sobre todo la frustración también. Para mí ha supuesto vivir, o sea, tener la calma y la tranquilidad de saber que estoy viviendo la vida hacia el camino y con mis prioridades en orden y hacia el camino, el faro donde yo quiero estar. ¿A qué me refiero con esto? Em, yo no podría decir nunca si es mejor emprender o trabajar por cuenta ajena. Yo creo que eso va con cada uno y que cada persona tiene que tomar esa decisión en función de sus prioridades. Yo en mi caso quería ser una madre presente, quería tener libertad de poder estar con mis hijos, con mis 3 hijos cuando yo quisiera. O sea, para mí, en mis valores tengo la familia es uno de mis valores más importantes, la salud es mi valor más importante, la calma y la tranquilidad también. Entonces, como yo no era coherente, yo quiero ser coherente con esas prioridades y con esos valores. Entonces, yo siempre pensé que el mejor camino para tener esa coherencia era ser dueña de mi propia vida a nivel profesional, sobre todo por horarios, jefes y un montón de cosas. Y además, estar haciendo algo que para mí no fuera trabajo. O sea, yo me levanto y doy formaciones y es como si no trabajara. Es que para mí es un propósito mi trabajo, ¿no? O sea, me llena mucho y era importante en mi caso también. Entonces,
¿Qué pasa? Que cuando te enfrentas, y cuando me he enfrentado, que me he enfrentado 1000 veces a momentos de decir, Dios mío de mi vida, o sea, ¿en qué momento me he metido en esto? ¿No? Hay veces, por supuesto, que lo han hecho todo a nivel económico, porque claro, tienes 3 hijos, tal, y intentas hacer cosas con tu ilusión y de repente no salen y te frustras, por supuesto que sí, y esos momentos existen, pero yo siempre vuelvo al origen de por qué tomaste esta decisión. Y mi respuesta es para ser coherente con esos valores. Y entonces yo a mí misma me digo, estás siendo coherente con tus valores. Entonces ya todos los males emocionales se me pasan porque yo a mí misma me doy esa fuerza de decir, joder, Isabel, estás en el camino que quieres estar. Y como no todos los caminos son de rosa, pues ya está, pero estás donde estás. Y si yo me muero mañana, me voy a morir súper tranquila porque he hecho todo lo que está en mi mano para, para vivir, ¿no? Con coherencia con esos valores. Y para mí es lo más importante. Isabel, ¿cómo es la Isabel empresaria? Muy distinta a la que era. Por supuesto, sigo siendo una persona autoexigente, una persona luchadora, una persona trabajadora y perseverante, pero a un nivel mucho más equilibrado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ahora me permito mm, no exigirme tanto, me permito equivocarme, me permito en un momento dado no ser una workaholic y una tarde dedicarla a mis hijos sin sentirme culpable porque esa tarde no estoy siendo productiva. He estudiado mucho, he sido para llegar a donde estoy me he formado mucho. Yo creo que la formación y pedir ayuda es importante porque te ayuda también a avanzar más rápido. Entonces, a nivel profesional, me he formado mucho y he contado con mentores que me han ayudado muchísimo a poner foco y a tener un plan, a seguir ese plan. Y como te decía, yo todas las noches, o sea, cuando me levanto por las mañanas pienso, bueno, ¿qué voy a hacer hoy para dar ese pasito adelante, ¿no? A nivel personal, pero a nivel profesional también, pero también a nivel personal, ¿eh? Porque para mí la vida personal y profesional están unidas. Y luego por las noches hago una revisión. Y bueno, ¿qué hice hoy? ¿Qué podía haber hecho mejor? ¿Qué me podía haber evitado? Y, y me acuesto en paz con mi día, en paz con mi día. Pero por supuesto, sigo siendo esa persona luchadora y perseverante que yo creo que es lo que me ayuda a estar donde estoy. En este momento, ¿cuántas personas forman tu equipo para poder llevar todo este holding? ¿Eres autónoma? Sí, yo soy autónoma, entonces lo que hago es trabajar siempre como, o sea, a nivel empresas y todo, trabajo como freelance y luego tengo personas que me ayudan a nivel técnico también como freelance, a nivel mm, Instagram, anuncios de Instagram, temas de marketing, Ujú. eh, digitales, todo ese tipo de cosas sí que las delego en, bueno, en empresas o en personas freelance que me echan una mano con esas cosas del día a día que uno ya pues no tiene tiempo ni las controla, ¿no? Porque al final también delegar es algo importante que yo creo que es fundamental. Aprender a delegar bien con la gente adecuada, que haga las cosas, que sepa hacer las cosas mejor que tú, que las hagan ellos. Muchas veces queremos hacerlo todo, ¿no? Cuando somos así freelance, autónomos y emprendemos, es como lo quiero hacer yo todo, pues no. Está súper bien cuando... Pero ya te digo, son todo personas em, como que son freelance, vamos. Sí, yo creo que se maneja muy bien el tema del freelance hasta cierto punto, pero es una buena partida para poder gestionar y poderlo delegar. No hay otra manera de crecer también. ¿Sabes qué pasa, Ruth? Que yo, por ejemplo, una de las cosas que tengo muy claras también es hasta dónde quiero crecer. Me alegra muchísimo que hayas tocado este punto, porque no siempre, mira, tenemos perfiles de todo tipo y mucha gente que quiere es tener un equipo inmenso porque quiere es básicamente ser la número uno en X, ¿no? Pero sí, sí, lo que acabas de comentar es algún punto muy importante porque también nos estamos comprando la idea del éxito de los demás y eso hay que puntualizarlo también. ¿Y qué es para ti y qué es lo que buscas, no? Para mí el éxito es vivir con paz interior cada día y haciendo lo que te decía, ¿no? O sea, siendo consciente de que soy coherente con todas las áreas de mi vida, mi trabajo, mi pareja, mi familia, mis amigos, mis hábitos saludables, mis hobbies, Entonces, lo que le siente la famosa rueda de la vida, ¿no? Tener esa vida equilibrada
y vivir con paz interior. O sea, para mí eso es el éxito. Luego ya está el éxito profesional, que es otro tema. El éxito profesional, durante muchísimo tiempo, como te digo, como te decía antes, que yo también he sido tan autoexigente y he tenido esa creencia, y entonces mucho tiempo viví con esa sensación de que tenía que ser la número uno. ¿Qué pasa? Que, claro, mi tendencia, en cuanto me dejo llevar, esa autoexigencia me mete en 2000 revoluciones, ¿no? Y entro en esa rueda del hacer sin control. Entonces, como yo ya me conozco, sé que no quiero volver a entrar ahí, porque yo cuando entré ahí perdí la salud y perdí muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo la salud. Entonces, yo no quiero volver a entrar ahí. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que en función del éxito, si lo medimos ya a nivel más, ¿cómo te diría? Quizás económico, ¿no? O eso. Tangibilizar un poco, sí. Sí, o sea, si quieres tener una empresa súper grande y tal, que es maravilloso también, o sea, pero yo le diría a todo el mundo que fueras consciente de cuáles son eh, lo que tienes. O sea, siempre cuando tomamos decisiones, tenemos que renunciar a otra cosa. O sea, mm, yo no creo posible que tú puedas tener la empresa número uno de algo en el mundo y luego eh, estar muchísimo tiempo con tu familia y tener tiempo para cuidarte y para hacer deporte. O sea, ¿no? Yo creo que para llegar ahí tienes que dedicar una parte de tu vida importante al trabajo, que si para ti es bueno y es importante, es perfecto, ¿eh? No lo juzgo para Tienes nada. que desequilibrar probablemente el área, ¿no? Otra de las áreas que al final. Claro. Entonces, yo una vez, me acuerdo que en un curso que hice, nos preguntaron, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo pues eso, a 10 años a nivel profesional? Y entonces yo al principio pues me imaginaba esas cosas de, quiero tener que el curso mío de Libera tu talento se dé en todo el mundo. Y de repente me acuerdo que paré y dije, pero ¿para qué? O sea, eso es tu ego, en el fondo, en mi caso, el que está hablando, porque eso supone un esfuerzo y una dedicación que yo no le voy a no lo voy a hacer, porque para hacerlo tengo que renunciar a otras cosas que hoy por hoy son más importantes en mi vida. Yo voy a cumplir 50 años este año y para mí cuidar mi salud es más importante. Y como me conozco y sé que si entro ahí se me va a ir la olla, pues igual tengo que encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces, al final, eh, tuve que ser muy honesta conmigo y decir, qué tonterías, que no necesito eso. Yo en el fondo lo que quiero es, por supuesto, acompañar a el mayor número de personas que pueda acompañar, que me permita mi tiempo, para ayudarlas a pasar por ese tránsito y ese camino y que consigan esa paz interior, esa serenidad que he conseguido yo, pero con un equilibrio en mi vida personal. Entonces, yo quiero equilibrio, es lo que quiero. Bueno, me alegro que lo puntualices porque eso también nos permite a todas, es un poco parar sobre ese proceso del hacer y, ¿no? Es que parece, yo no sé qué opinas tú, Ruth, tú estás entrevistando a mucha gente y tienes seguramente también una buena visión de esto, pero es verdad que parece que para tener ese éxito, ¿no? Que nos venden en externo, tienes que ser de esas personas que nunca tiene un segundo para nada en su vida y vivir permanentemente agobiada en ese hacer y es que no me da la vida. Y yo es que he decidido que ya no quiero ser esa persona porque ya lo fui y no me compensa, no me aportó, sí, me aportó mucho dinero, ya está, nada más. Así te lo digo. Entonces, no quiero volver a ser esa persona. Evidentemente, quiero seguir trabajando, me encanta mi trabajo y me encanta trabajar y quiero ganar dinero, obvio, porque tengo 3 hijos que entran en la universidad ahora ya y hay que mantener y quiero darles oportunidades a mis hijos y por supuesto que eso es una parte importante de mi vida. Pero ahí es donde entra ese equilibrio, ¿no? ¿Dónde está ese punto de equilibrio entre, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con nuestra vision board, nuestros sueños, ¿no? Porque eso también influye muchísimo. Hace un momento hablabas acerca de los enneagramas. Cuéntame un poco acerca de los enneagramas. ¿Qué podemos aprender de los enneagramas o qué ha aportado en tu experiencia a tus pacientes con el enneagrama y también, sobre todo, cómo nuestra comunidad puede aprender o que se interese en aprender acerca de los enneagramas? El enneagrama es una herramienta que te ayuda a comprender
por qué eres como eres. O sea, por qué piensas, sientes y actúas como lo haces. Y lo hace a través del estudio de los diferentes tipos de personalidad. En este caso, orientada a la parte más genética de tu personalidad. Al final, todos tenemos una parte de nuestra personalidad es genética y otra es aprendida. Entonces, por eso, por ejemplo, los hermanos de la misma familia, criados en la misma familia, son tan distintos muchas veces, incluso hermanos gemelos, y luego son personalidades muy diferentes. Entonces, lo que te ayuda es a comprender cuáles son esos, bueno, en este caso son 9 tipos de personalidad o eneatipos, y te ayudan a comprender cuál es ese origen que va muy relacionado con esas mentiras que te cuenta el lobo del que hablaba antes. O sea, todos nacemos con una herida de nacimiento y ese lobo o cerebro reptiliano nos cuenta una historia y nos dice, oye, tú para ser feliz necesitas esto, ¿no? Y comportarte así y tal, pero no es real, es una expectativa falsa. Entonces, si nosotros eso no lo descubrimos y vivimos por ese falso ego o ese lobo o persiguiendo esos falsos sueños o esos falsos comportamientos, nunca vamos a llegar a vivir con esa paz interior ni ser lo suficientemente efectivos, porque vamos a entrar en conflicto constantemente con nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes cuál es tu eneatipo y cuál es esa mentira que te estás contando o esa necesidad falsa, aprendes a controlarla. Y entonces el lobo ya no te controla tanto a ti y empieza esa parte del humano, ese propósito, a tener más poder en tu vida. Y entonces vives con mucha más también conciencia, en este caso, bueno, no te dejas tanto llevar. Y es una herramienta brutal, brutal. Sé que no es fácil a veces entenderla bien porque en Internet hay un montón de información y test y tal que no sirven para mucho, porque hay que entenderla, hay que comprenderla bien y para conectar con tu eneatipo tienes que reflexionar y estudiar bien la herramienta. Pero una vez que la entiendes, es brutal. Y luego también para conocer a los demás y empatizar con los demás y reducir conflictos y construir relaciones sanas, es brutal también. Sí, he escuchado muchísimo. ¿Qué podrías decirme, por ejemplo, qué eneatipo puedo ser yo? Aunque lo intuyera, no te lo diría, fíjate, porque una de las reglas que yo siempre pongo cuando hago los cursos de Eneagrama es Sí. que no le digas a nadie ni etiquetes a nadie con su eneatipo, porque lo bonito de esta herramienta es descubrir tú cuál es el tuyo. Y desde fuera nos podemos equivocar, porque tú te identificas con tu eneatipo desde tu dolor, ¿no? Desde tu motivación más inconsciente. Y entonces a veces tenemos comportamientos muy parecidos, varios eneatipos, y lo que marca la diferencia es el origen de por qué yo me comporto así. O sea, por ejemplo, una persona muy perfeccionista, ya que hemos hablado de esto, tú Sí. puedes ser perfeccionista porque piensas que es lo correcto y eres una persona que ve la vida en correcto o incorrecto, lo que está bien o lo que está mal, porque quieres hacer un mundo mejor, o tú puedes ser perfeccionista porque crees que es la manera de tener ese éxito que vean los demás y que te aprueben, por ejemplo, ¿no? Y de buscar la aprobación de otros. Entonces, un mismo comportamiento, como puede ser el perfeccionismo, el origen puede ser distinto y eso solo lo sabe cada uno. Qué interesante. Entonces, no se debe etiquetar ni decirle a nadie, ay, tú eres un 1, tú eres un 2. Hay que respetar, Fíjate que lo he escuchado muchísimo. hay que dejar que cada uno lo descubra. Y a veces cuesta, ¿eh? Yo estuve 2 meses luchando porque yo no quería aceptar el mío, porque además normalmente el tuyo no te suele gustar. Vale, hay tantas cosas que trabajarnos, ¿verdad? Sí, sí, pero es divertido. Luego una vez que ya como te digo, aprendes a hacerlo y a utilizar bien la herramienta, en mi casa nos partimos, ¿no? En casa con los niños y mi marido y tal, estamos todo el rato. Ay, ya estás en modo 9. Venga, saca tu mejor 4. Ya nos hablamos así todos, ¿no? Pero hija, ¿pero por qué haces esto? Ay, mamá, es que soy 3. O sea, pero lo usas una vez más desde ese humor que te Sí. ayuda a trabajarte desde una manera amable. Desde un lenguaje constructivo. Sí, Qué, totalmente. qué pasada. Pues ya vamos terminando, Isabel. La verdad que nos pudiéramos estar aquí horas y horas hablando de este tema y la verdad que hay mucho que descubrir, mucho que comentar y sobre todo mucho
que arreglar en el sentido de que creo que, como tú comentabas, somos un mundillo cada una de nosotras, pero felizmente que existen profesionales como ustedes que hacen un mundo mejor y eso creo que es maravilloso. Olvidemos que todas podemos hacerlo, porque hay gente que me dice, no, yo ya soy muy mayor, yo tal, yo no tengo tiempo, todas. O sea, Ramón y Cajal decía que somos los arquitectos de nuestro propio cerebro, entonces es la ciencia la que lo dice. Todas podemos hacerlo. Entonces, simplemente es tomar la decisión. Lo primero que hay que hacer es tomar la decisión. Yo quiero y dar el primer paso. ¿Qué le dirías a esa Isabel de hace 10 años atrás en este momento? Es decir, ¿qué le dirías en el sentido de cuáles serían los pasos que debería de haber dado para poder llegar en el momento en el que está ahora, si tuvieras que empezar? Yo le diría, confía y aprende a fluir. Todo el tiempo. No luches contra la vida. Y algo que quisiera que se lleve la comunidad, Isabel, es acerca de, hablas mucho del cerebro, ¿no? Hablas mucho de acerca de, para ti es muy importante el equilibrio entre la mente y el corazón. ¿Qué nos comentas acerca de esto? La mente y el corazón es el lobo y el humano, es esa lucha interior que tenemos todos nosotros y, y hay personas que aprenden a vivir solo con la mente, hay personas que se dejan llevar demasiado por el corazón y el camino está en ese equilibrio, en saber conectarlos los dos, escucharse el uno al otro y luego darle poder al que necesite tener el poder en ese momento. Muchas gracias. ¿Tu mayor logro? Familia. ¿Tu mayor desafío? Lo sé, pero no sé si me atrevo a decirlo. Es un tema muy personal que involucra a una persona que no me gustaría que lo escuchara. Probablemente no lo escuche. Mi mayor desafío es una persona de mi familia, muy cercana. Dejémoslo ahí. ¿Tu mayor fortaleza que consideres que la tienes? Yo creo que la perseverancia. ¿Alguna debilidad? Muchas, evidentemente. He tenido, bueno, hoy en día la inseguridad, a veces, a nivel profesional, y esa autoexigencia que te decía, ¿no? Que aunque ya está muy trabajada, yo creo que son las cosas que más daño me han hecho y más débil me han hecho. ¿Hobbies? Me encanta el submarinismo, juego al pádel, que me encanta también, estoy allí en un equipo, me gusta esquiar, me gusta leer, me gusta pintar, me gusta escuchar música, un montón de cosas, me encantan los animales, soy una loca de los animales también. ¿Próximo objetivo? Seguir avanzando en mi camino. En el fondo, mi objetivo es seguir este camino que estoy trabajando. ¿Definición de éxito? Paz interior. ¿Definición de felicidad? Paz interior. ¿Espiritualidad? Para mí la espiritualidad es esa confianza en que hay algo más que nos hace vivir lo que estamos viviendo para aprender a ser mejores. Muchas gracias, Isabel. Pues hemos terminado, así que ha sido un placer tenerte en nuestro podcast. La verdad que promete muchísimo este episodio y muchas gracias por tu tiempo, por querer aportar valor y por querer sumar a esta comunidad de mujeres que de verdad que creo que considero que todas estamos en una búsqueda de nuestra mejor versión. Y tú haces que esta sea una forma de ser una mejor versión de nosotras mismas. Ay, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, además. Lo he pasado muy bien, se me ha pasado volando. Yo también.